Ok, bien, vamos a empezar con la resolución de este tipo de problemas, con el problema número 1. ¿Qué es lo que dice este ejercicio? Dice lo siguiente: vamos a determinar el peso de cada una de las masas, ¿sí? Es algo muy sencillo. Tenemos dos datos o dos datos que tenemos que cambiar, ¿verdad? En este caso, el inciso A dice 25 kilogramos. Las unidades que nosotros tenemos aquí, los kilogramos, ¿qué es? ¿Masa o peso? A ver, si recuerdan, tenemos una tabla, ¿verdad? La tabla que tienen en sus cuadernos es masa, kilogramos es masa. Y el slug también son unidades que miden masa. Esto es en el sistema internacional y este es en el sistema inglés. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos estos dos datos y nos dice que lo cambiamos de peso, de masa a peso. ¿En qué unidades se mide el peso? En newtons y en el sistema internacional. Y en el sistema inglés, ¿en qué unidades? En libras, ¿se acuerdan? Libras, fuerza. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Enlistamos los datos, tenemos el peso, que es W, masa, 25 kilogramos, y la aceleración de la gravedad en el sistema internacional es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos esta formulita. Peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Pero lo que nos están pidiendo, o vaya, lo que nos están pidiendo es peso. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer aquí es multiplicar qué cosa por qué cosa. Masa, ¿por qué? Por aceleración de la gravedad. Nada más. Entonces tenemos los 25 kilogramos de masa por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Tenemos 25 por 9.8 igual 245 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. ¿Se acuerdan qué quiere decir esto? Kilos por metro sobre segundos al cuadrado son newtons. ¿De acuerdo? Cuando tenemos kilos de masa por metro sobre segundos, en conjunto, ¿verdad? Las dos unidades de masa y aceleración se llaman newtons. Bien, entonces tenemos que el peso al que equivalen los 25 kilogramos de masa, el peso es de 245 newtons. Si recuerdan, este valor, los kilogramos, representan la cantidad de materia, ¿sí? La cantidad de átomos, la cantidad de moléculas que tiene un cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo de 25 kilogramos. Y el peso representa la fuerza que está ejerciendo la gravedad, en este caso de la Tierra, sobre esa materia, la fuerza de atracción. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Bien, ese es el inciso A. El inciso B, ¿qué es lo que dice el inciso B? El inciso B dice que tenemos que cambiar los 4.5 slugs, los tenemos que cambiar a libras. Libras, fuerza, ¿verdad? O de peso. Es la misma formulita. Tenemos que multiplicar la masa, que son los 4.5 slugs, por el peso, que son los 32 pies. Recuerden, esta unidad de aceleración, los 9.8, está en metros sobre segundos al cuadrado. Están en la unidad, el Sistema Internacional de Medidas, ¿sí? Y este que tenemos aquí abajo, los 32 pies, es la equivalencia, es decir, convertimos los metros ¿a qué? A pies, ¿sí? Es exactamente lo mismo, solo que tiene diferentes unidades. Aquí está en pies. Entonces, en el sistema inglés son 32 pies sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Bueno, lo único que tenemos que multiplicar son los 4.5 slug de masa por los 32 pies sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto es? Pues muy sencillo, ¿verdad?
4.5 por 32 nos da 144. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos las unidades SLUG por pie sobre segundo al cuadrado, estas SLUG por pie sobre segundo al cuadrado, las unidades que obtenemos son libras, libras fuerza o libras peso. ¿Sí, joven? ¿De acuerdo? Ya lo calculó bien ahí en el celular, ¿verdad? Bien. Entonces tenemos 144 libras. ¿Hasta aquí hay alguna duda referente a este ejercicio? No. Entonces la fórmula es muy sencilla. Vamos a ver otro ejemplo. Determina la masa de cada uno de los cuerpos. Aquí es al revés. Los newtons, ¿qué es? ¿Masa o peso? Peso, ¿verdad? ¿Y las libras qué es? ¿Masa o peso? Peso, ¿verdad? Acuérdense, en el sistema internacional la masa son kilogramos. Este es el peso. Y en el sistema inglés la masa son los slugs. Este es el peso, las libras. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos está pidiendo este ejercicio que hagamos lo contrario, que cambiemos de peso a masa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues es la misma formulita. Lo único que estamos haciendo es despejar, ¿sí? Si la masa está multiplicando la gravedad y lo que quiero es la masa, bueno, voy a despejar la gravedad, ¿sí? Si aquí está multiplicando, la voy a despejar dividiendo, o que divida más bien, a lo que es el peso. Por eso se está poniendo aquí en la parte de abajo. ¿Ok? Bien. Entonces, ya tenemos que para calcular la masa de cada uno de los cuerpos, lo que tenemos que hacer es dividir el peso sobre la aceleración de la gravedad. Aquí está la aceleración de la gravedad para cada uno de ellos. En el primer dato, que son 500 newtons, pues voy a dividir los 500 newtons entre la aceleración producida por la gravedad. 500 entre 9.8 nos va a dar igual a 51.02. Aquí está, 51.02. Pero ¿de dónde salen estas unidades kilogramos? Bien, recuerden, ¿qué es más fácil decir? ¿Newtons o kilos por metro sobre segundos al cuadrado? Entonces, en la mayoría de los datos se van a poner como newtons, pero sin embargo nosotros sabemos que equivalen a kilos por metro sobre segundos al cuadrado. Aquí están, miren. En lugar de poner newtons, se cambian a kilos por metro sobre segundos. ¿Para qué? Para poder cancelar o reducir las unidades y que nada más me queden las unidades de masa, que son los kilogramos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquella mesa. ¿Sí? Bueno, entonces, ya tenemos que la masa que equivale o equivalente de los 500 newtons es 51.02 kilogramos. Ahora, de las 200 libras, lo que vamos a hacer es eso, ¿verdad? Cambiarlo a masa. Y aquí tenemos los datos. Tenemos pues el peso, que son 200 libras, y la aceleración de la gravedad, que son 30 pies sobre segundos al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos nuestra ecuación ya despejada. Lo que vamos a hacer es dividir las 200 libras de peso sobre la aceleración producida por la gravedad en el sistema inglés, que son 32 pies sobre segundos al cuadrado. Hacemos la división y nos va a dar que 200 libras entre 32 pies sobre segundos al cuadrado es 6.25. 6.25 ¿qué? ¿Qué unidades son con las que se mide la masa en el sistema inglés? El slug. ¿Pero de dónde salen los slug? Bueno, si ustedes recuerdan,
las unidades libras, ¿sí?, se obtienen precisamente de multiplicar slug por pie sobre segundo al cuadrado. Si nosotros eliminamos los pies sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Bueno, nos van a quedar los slug. Aquí hizo otra operación, ¿verdad?, el autor, donde multiplicó medios y extremos, ¿verdad?, aquí en estas unidades, y quedaron libras por pie sobre segundo al cuadrado, que esta unidad, esta equivale a un slug. Esta es otra forma de representar el slug, ¿sí? Cuando ustedes ven slug o ustedes ven libras por segundo sobre pie al cuadrado, es correcto. O si ustedes ven slug por pie sobre segundo al cuadrado, es correcto, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Estos son los slug. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bien, entonces ya cambiamos las 200 libras de peso, las cambiamos a slug de masa. ¿Sí? Es algo muy sencillito. Bien, vamos a ver ahora este ejercicio. Dice, un cuerpo de 12 kilogramos, fíjense, 12 kilogramos, ¿qué es? La masa, ¿verdad? Pesa 117.6 newtons, ese es el peso, ¿verdad? ¿Qué aceleración le proporciona el peso a la masa? Tenemos una ecuación, la hemos manejado. W es igual a M por G, es decir, peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. En los ejercicios anteriores calculamos el peso en el primero, calculamos la masa en el segundo, y aquí me dice que calcule ¿qué cosa? Pues la aceleración, ¿verdad?, que equivaldría a la gravedad, aunque es una constante, ¿verdad?, es 9.8, pero aquí el ejercicio nos dice que calculemos la aceleración. ¿Con qué datos? Ah, pues tenemos el peso y la masa, ¿sí? Bueno, ahora dice, aquí este dato. En un cuerpo que cae libremente, la única fuerza que actúa es su propio peso. Dicha fuerza le produce una aceleración G, se supone que vale 9.8, ¿verdad?, la constante. Vamos a ver si es así, ¿verdad? No he visto el ejercicio que presenta, pero miren, aquí está. Aquí está. Tenemos los datos, que es la masa 12 kilogramos, el peso, ¿verdad?, o la fuerza, que es lo mismo, 117.6 newtons, y me piden que calcule la G, ¿verdad?, la aceleración debida a la gravedad. Esta ecuación la vamos a despejar. Peso es igual a masa por gravedad, la vamos a despejar. ¿Qué es lo que queremos? La gravedad, o la aceleración debida a la gravedad. ¿Y la masa qué operación está haciendo con la G? Multiplicando, por lo tanto, la voy a despejar para que quede bajo el peso y lo divida. Es decir, va a quedar gravedad o aceleración debida a la gravedad es igual a el peso sobre la masa. ¿Sí? Y ya lo único que tenemos que hacer es dividir. Tenemos 117.6 newtons, pero en lugar de poner newtons, ¿qué voy a poner? Miren, kilos por metro sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? En lugar de newtons pongo a lo que equivalen esas unidades. Aquí está, 117.6 kilos por metro sobre segundos al cuadrado. ¿Para qué hago esto? Esto lo estoy haciendo para poder cancelar, ¿verdad?, o reducir las unidades de kilogramos que tengo aquí y me queden unidades de aceleración, que son metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Ahora sí, vamos a dividir los 117.6 entre 12 y nos va a dar 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración producida por la gravedad. Dice, es la misma para todos los cuerpos. ¿Sí? Acuérdense que es una constante. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Vamos a seguir. Vamos a ver este ejercicio. Pero aquí ya es un poquito más elaborado. ¿Sí?
Bien, todo es lo mismo, solo que aquí le vamos a dar un ángulo. Ya nosotros manejamos, cuando hablamos de suma de vectores, manejamos las componentes de una fuerza, las componentes sobre el eje de las X y la componente sobre el eje de las Y, ¿sí? Que para obtener los valores en el eje horizontal de las X necesitamos utilizar la función trigonométrica coseno, y para obtener los valores sobre el eje vertical o el eje Y necesitamos la función trigonométrica seno. En este caso, como yo quiero determinar, de acuerdo a la imagen, hacia dónde se desliza esa caja, el deslizamiento o el movimiento que tiene la caja va en el eje de las X o en el eje de las Y. A ver, explíquenme. ¿Hacia dónde se mueve? ¿Sobre el eje de las X o las Y? X, ¿verdad? Entonces tendremos que utilizar la función trigonométrica coseno, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver con este ejercicio. Dice, un cuerpo de 40 kilogramos es jalado sobre un terreno plano mediante la aplicación de una fuerza constante de 250 newtons. Vamos primero con el inciso A. Determina la aceleración del cuerpo si la fuerza aplicada es, inciso A, paralela a la superficie. Es decir, cuando la fuerza es paralela a la superficie, este vector consideran que es paralelo a la superficie donde se desliza la caja. ¿Paralelo? ¿Esto es paralelo? ¿Sí o no? La fuerza es paralela, ¿sí? Bueno, entonces, para resolver el inciso A, estamos considerando que la fuerza es paralela a la superficie. Y el inciso B dice que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Bueno, veremos entonces que la dirección de este vector pues no va así horizontal, sino que tiene un ángulo con respecto a la horizontal, y ese ángulo será de 30 grados, pero eso lo vamos a ver cuando resolvamos el inciso B. Ahorita en el inciso A tenemos esta imagen y tenemos los datos. Miren, ¿qué datos son los que nos proporcionan? La masa de 40 kilogramos, la fuerza de 250 newtons, y lo que nos piden es la aceleración, ¿sí? Aquí lo dice muy claro, determina la aceleración del cuerpo, pues de esta caja, ¿verdad? Cuando la superficie en este caso es paralela. Bueno, lo que nos piden es la aceleración. ¿Qué fórmula es la que tenemos? Pues la que representa la segunda ley de Newton, ¿sí? Donde relaciona los tres conceptos: fuerza, masa y aceleración. Entonces, en este ejemplo lo que nos piden que encontremos es la aceleración. Vamos a despejar la aceleración. Si la masa está multiplicando a la aceleración, vamos a quitarla de aquí y la vamos a poner en la parte de abajo de la fuerza, o dividiendo a la fuerza. Entonces quedará la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. ¿Cuánto vale la fuerza? 250 newtons, ¿sí? Recuerden que los newtons equivalen a ¿qué? Kilos por metro sobre segundos al cuadrado. En este ejemplo, pues el autor de este ejercicio pues no quitó los newtons, dejó los newtons, porque dice, ya hicimos problemas anteriores y ya explicamos que los newtons equivalen a kilos por metro sobre segundos al cuadrado. Bueno, ya no lo voy a hacer de nuevo. Yo creo que ya quedó comprendido esto. Ya lo único que hizo, bueno, ok, vamos a dividir la fuerza, los 250 newtons, sobre los 40 kilogramos. 250 entre 40, ¿cuánto da? Pues ahí está el resultado, ¿verdad? A ver, 250 entre 40, 6.25. Ahora, si estamos hablando de aceleración, pues estos kilogramos que están aquí abajo los voy a cancelar o los voy a reducir con los kilogramos que vienen aquí en los newtons, ¿sí?
Acuérdense que los newtons son kilos por metros sobre segundos al cuadrado. Los kilos de aquí arriba los reduzco con los kilos de abajo. ¿Y qué me van a quedar aquí arriba? Metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos que la aceleración que va a producir esta fuerza, ¿sí?, sobre esta caja, que tiene 40 kilogramos de masa, pues es de 6.25 metros sobre segundos al cuadrado. Esto es cuando la fuerza es paralela a la superficie donde se está deslizando la caja. Pero cuando no es paralela, por ejemplo, en esta imagen, lo que es el inciso B, A, si ustedes observan, aquí se forma un triángulo rectángulo donde tenemos el ángulo interior, ¿verdad? El ángulo que tiene la fuerza es un ángulo de 30 grados. Bien, entonces, ¿qué dato es el que me interesa? Miren, aquí está la componente X, porque yo lo que quiero es el valor de la aceleración que tiene la caja cuando sube. No, yo lo que quiero es el valor de la velocidad o de la aceleración que tiene la caja cuando se desliza horizontalmente, en este caso hacia la derecha. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor de la fuerza que está aplicando? El valor de la fuerza es la componente X. ¿Y cómo la voy a obtener? Pues les dije, ¿verdad?, que la componente X se va a obtener multiplicando el valor de la fuerza por el coseno del ángulo que está formando. ¿Sí? Y aquí tenemos esta ecuación, miren, tenemos primero los datos: 40 kilogramos, la fuerza 250 newtons, formando un ángulo de 30 grados. Aquí tenemos el valor del ángulo y lo que nos piden es la aceleración. Bien, para poder obtener el valor de este dato, nos dice que aquí tenemos que obtener la componente X o el valor de la fuerza, pero correspondiente al eje horizontal o al eje X. ¿Cómo? Aquí nos dice que para obtener el componente X vamos a multiplicar, miren, aquí dice la fuerza por el coseno del ángulo. ¿Sí? Aquí está representado nada más como Fx, ¿verdad? O la componente X. La aceleración es igual al componente X o la fuerza en X sobre la masa. ¿Cómo vamos a obtener el componente X? Aquí está, miren. Fuerza por el coseno del ángulo. Vamos a sustituir los valores. Tenemos 250 newtons. ¿A qué equivale los 250 newtons? ¿Qué es? ¿Qué dato es? La fuerza, ¿verdad? Los 250 newtons es la fuerza. ¿Sí? Por el coseno del ángulo que está formando. ¿Qué ángulo está formando esta fuerza? El vector de esta fuerza, 30 grados. Bien, entonces lo que vamos a hacer, miren, aquí el autor de este ejercicio, pues ya no nos marcó paso a paso las operaciones, porque dijo, ya después de varios problemas, pues los chavos ya comprenden. ¿Sí? Están tan atentos, ¿verdad?, que ya comprenden. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esa operación poco a poco para que ustedes vayan viendo cómo es que nos debe de dar este resultado. Primero que nada, los newtons, ¿a qué equivalen? Kilos por metros sobre segundos al cuadrado. Si aquí tengo kilos o kilogramos, se van a reducir con estos kilogramos que están acá abajo de la masa, que son los 40 kilogramos. ¿Y qué unidades me van a quedar aquí? Pues metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esta operación. Primero, 250 por, voy a abrir un paréntesis, el coseno de 30. Vamos a sacar el coseno de 30 grados. ¿Sí? Aquí está. Cerramos el paréntesis. Le damos igual. Este es el resultado de 250 por coseno de 30. Y ahora lo vamos a dividir entre 40. Y nos va a dar 5.412 aquí en la calculadora. Aquí se está redondeando, ¿verdad? Porque después del 2 sigue un 6. El autor dijo, bueno, le vamos a poner 3. ¿Sí? Entonces tenemos 5.412 metros sobre segundos al cuadrado.
Esa es la aceleración que lleva esta caja cuando aplicamos una fuerza con un ángulo de 30 grados. Vean cómo se reduce, ¿verdad?, la aceleración. Aquí tengo con un ángulo, es 5.413, y aquí es sin un ángulo, 6.25, ¿verdad? ¿Cómo es más efectiva la fuerza? ¿Cuando se aplica de manera paralela a la superficie o cuando se aplica un ángulo? ¿Cómo es más efectiva la fuerza? Cuando se aplica así, ¿verdad?, de forma paralela. Cuando ustedes quieren arrastrar o jalar algo, tienen que tener mucho cuidado. Esto no lo está diciendo aquí, lo tenemos que analizar, que cuando ustedes lo hagan, que la cuerda con la que ustedes estén jalando sea horizontal, que esté paralela a la superficie, porque si la cuerda cuando ustedes la están aplicando o están jalando con un ángulo, la fuerza que ustedes están aplicando es menos efectiva. ¿Y qué quiere decir eso de menos efectiva? Que se van a cansar más y van a hacer que se mueva menos. ¿Sí se entiende esto? Okay. Entonces, para eso es bueno analizar, ¿sí? Darnos cuenta de esto. Bien, vamos a ver si alcanzamos a hacer este problema. Ya no lo vamos a alcanzar, así que aquí le vamos a dejar tantito, ¿sí?